Sí, profe. Bueno, está bien. Es muy importante que ustedes entiendan los diseños de la investigación. Por eso insistimos más tanto y son temas separados en cada clase. Esto, si aprenden en este curso, ya les va a servir para toda su vida, ¿eh? Y realmente es útil en todos los aspectos. Bien, ¿se recuerdan cómo se clasificaban los diseños? La primera gran clasificación es en dos grupos, según se intervenga o no sobre las variables o sobre los pacientes, ¿verdad? Entonces tenemos los diseños observacionales y los experimentales. Según cuántas veces hagan mediciones o tomen las muestras. Diseños transversales una vez, longitudinales varias veces. Según el marco temporal, cuando tomamos datos que ya existen, cuando nosotros medimos, se llaman estudios retrospectivos, por ejemplo, una encuesta o una prevalencia. Pero un estudio que no tiene todavía la variable de interés presente cuando juntamos la muestra y medimos a medida que va apareciendo en el futuro. Ese es el auténtico estudio prospectivo. Y por último, otra manera de clasificar los estudios o los diseños que hacemos con los datos, cómo procesamos esas variables. Si solamente describimos o comparamos grupos o muestras. Entonces tenemos descriptivos y analíticos. Y vuelvo a mostrar este resumen de los diseños que muestra esa clasificación de los mismos. No existe una investigación que no caiga dentro de esto básicamente, aunque ahora hay estudios que se llaman ecológicos, ambientales y qué sé yo, que al final son observacionales descriptivos. Bien, esto es importante, vuelvan a insistir de que tengan una captura de pantalla y entiendan. Vamos a hacer un repaso antes de avanzar. ¿Qué era el estudio de prevalencia? Es un estudio donde se toma una muestra y en ella el investigador mide las variables de interés. Ejemplo, la prevalencia de diabéticos en el hospital militar, en la sala de internación. Mido hoy cuántos están y cuántos no están. Esa es una prevalencia o frecuencia, que es lo mismo. Pero, entonces, esto es transversal y es retrospectivo, porque la diabetes ya estaba cuando yo medí. En cambio, un estudio de incidencia es cuando el investigador conforma una muestra. Vamos a suponer que sean todos estos muestras son hijos de diabéticos, adultos, pero están sanos, no tienen todavía glicemia alta. Y yo les observo en el tiempo, les hago citar al consultorio con controles de glicemia, vamos a suponer cada 6 meses. Y a medida que van apareciendo casos nuevos en este subconjunto que son hijos de diabéticos, entonces eso me va a permitir calcular lo que se llama la incidencia. Como ven, este es un diseño prospectivo, porque la afección diabetes no estaba presente cuando se conformó la muestra. Y a la vez vemos que es un estudio longitudinal, porque hay que hacer mediciones sucesivas cada un cierto intervalo para poder detectar la presencia de esa variable o fenómeno que me interesa medir, en este caso, la diabetes. ¿Se entendió esto? Parece que sí. ¿Qué es un diseño de casos y controles? Cuando yo quiero comparar dos grupos para evaluar los factores de riesgo por los cuales aparece una enfermedad en algunos sujetos y en otros no aparece, entonces el diseño adecuado es el de casos y controles. ¿Qué era eso?
que hoy en el presente voy a buscar en la población, según mi criterio de inclusión, una población que tiene la enfermedad que me interesa. Por ejemplo, ya que estamos con diabetes, sujetos diabéticos. Ellos, al tener la enfermedad, se llaman casos. Y para saber por qué estos sujetos se enfermaron de diabetes, tengo que buscar otra muestra que se llama controles, pero no tienen esa enfermedad, no son diabéticos, son controles sanos de diabetes. Miren que yo estoy comparando acá diabetes, con diabetes, sin diabetes. ¿Y por qué estos se volvieron diabéticos y estos no? Entonces, para averiguar eso, tengo que ir al presente, digo, al futuro o al pasado. Pregunta de examen. Tengo que ir al pasado, a los antecedentes de esos pacientes. Puedo medirle hoy mismo o tengo que averiguar en su pasado si tenían o no tenían los factores de riesgo que creemos que permiten el desarrollo de esta enfermedad, en este caso la diabetes. ¿Qué factores, por ejemplo, mediríamos? Y mediríamos si tienen antecedente familiar, si son sedentarios, si tienen una dieta rica en hidratos de carbono, si hacen ejercicio, creo que ya dije, si son obesos o no son obesos. Entonces puedo medir varios factores. Y luego, cuando mido todos esos factores, tengo que darle un peso a cada factor. Y para eso necesito calcular el riesgo. ¿Y cómo se llama el riesgo? Se llama odds ratio, OR. Y al mismo tiempo tengo que calcular si lo que yo encontré se debe o no se debe al azar, porque recuerden que yo no estudié toda la población del Paraguay, solamente grupos. Y para saber si no hay error al azar, entonces tengo que calcular el valor de la P. Eso calculábamos con EpiInfo usando la prueba chi cuadrado. Esta es la esencia del diseño entonces de casos y controles. En resumen, hay dos muestras y en la variable de desenlace es la que me permite conformar estas dos muestras que se llaman casos y controles, y luego retrospectivamente voy a buscar los factores de riesgo que creemos que se relacionan con esta enfermedad que nos interesa. ¿En qué se diferencia del diseño de cohortes? El diseño de cohortes que yo les mostré es el diseño prospectivo de cohortes, donde juntamos un grupo de pacientes o una muestra que tienen un cierto riesgo. Ya que hablamos de diabetes, vamos a buscar, armar un grupo que se va a llamar cohorte 1, que son los que tienen el riesgo porque tienen diabetes. Y al mismo tiempo, otro grupo que sea similar en edad, sexo, etcétera, pero no tienen el riesgo de la diabetes porque no están enfermos de esa afección. Esa le voy a llamar cohorte 2 o cohorte A y B, como quieran llamarle. Lo importante es que hoy en el presente armo dos grupos en base a la variable predictora o independiente, con riesgo y sin riesgo. ¿Será que los diabéticos tienen más complicaciones, más infecciones, más COVID, más caídas, más úlceras, más infecciones urinarias? Y para eso tengo que observar y medir en el futuro. Tengo que seguirles en el tiempo. Y en el futuro mido la presencia de las variables de desenlace tanto en la cohorte con riesgo como la cohorte sin riesgo. Ejemplo, quiero saber si tienen más infecciones urinarias. Entonces, les observo un tiempo prudencial, meses o años,
y veo cuántos diabéticos desarrollan infección urinaria y cuántos no diabéticos desarrollan la infección urinaria también. Y así puedo medir varios desenlaces. Cuando tengo todos esos datos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el riesgo que representa la diabetes para el desarrollo de la variable desenlace. ¿Y cómo se llama ese riesgo? Se llama riesgo relativo. Tiene su fórmula para calcular. Pero no solamente tengo que medir el RR, sino también calcular la significancia estadística, el valor de la P, para ver si realmente esa comorbilidad o diabetes se relaciona estadísticamente con el desenlace que estoy midiendo. Ejemplo, infección urinaria. O fue algo casual que yo encontré sin querer. Eso se puede saber al calcular el valor de la P o significancia estadística, o P significa probabilidad de que un fenómeno se deba al azar. Muy bien, esto dimos las 3 clases pasadas. ¿Alguna pregunta o duda respecto a esto? No, profe. Bueno, ¿qué pasa ahora si mi pregunta dice, ¿qué efecto tiene el extracto del aloe en una pomada puro aloe en la curación de las heridas del pie de los diabéticos, diabéticos tipo 2? ¿Qué diseño tengo que aplicar para saber si realmente es efectivo este extracto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué diseño tengo que aplicar? Experimental. Experimental. Muy bien. Yo, es cierto, le voy a aplicar el aloe vera y voy a observar a ver si se cura o no se cura. Pero no es eso lo que yo voy a hacer. Estoy administrando algo. Estoy administrando un fármaco. Y eso me exige lo que se llama el diseño experimental. Entonces, si mi pregunta de investigación dice o usa la palabra efecto, no hay duda que mi diseño tiene que ser experimental. Hoy vamos a ver que estos diseños tienen sus características peculiares, exigentes. ¿Quién era que contestó? ¿Pedro Pablo era? Fui yo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vos sos? Yo soy Pedro Pablo, pero yo no fui tu Bueno, pero pregunta. está leyendo Pedro Pablo. Sí, sí, sí. ¿Cómo harías este experimento, te parece? Y conseguir un grupo de personas que tengan diabetes tipo 2 y ir aplicando el fármaco, o sea que No, 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 y heridas, ¿verdad? eso, claro. Que tengan Con diabetes heridas con heridas en el pie y periódicamente ir aplicando el extracto de aloe. de aloe vera. Muy bien. ¿Y cómo al final vas a saber si sirve o no sirve? ¿Qué deberías hacer simultáneamente? Ir documentando el Es cierto, progreso. vas a documentar, pero ¿cómo vas a saber al terminar de que es bueno el aloe? ¿Qué les parece que Y si debería se hacer? cura, si la mayor, o sea que si la mayoría de los pacientes se cura. Ya. ¿Quién tiene otra idea de cómo saber si es efectiva o no una intervención? ¿Qué debería hacer simultáneamente con la aplicación del aloe vera en algunos diabéticos con herida? Ir Y el agua, controlando su glicemia. sí. ¿Y cómo no pueden saber si el mercurocromo humano es mejor que el extracto o el agua oxigenada o el agua y jabón? Entonces sería comparando con otros
Esa es la respuesta. Para poder saber si una intervención es efectiva, tengo que comparar con otra intervención. Esa es la esencia del diseño experimental. Vamos a suponer que vamos a llevar adelante esa investigación. ¿Qué tengo que hacer? Voy a definir mi población de estudio. ¿Cómo se definía la población de estudio? Varones y mujeres, en este caso mayores de edad, portadoras de lesión en el pie, diabéticos con heridas en los pies, que acuden al hospital militar en el periodo 2022-2023. Esa es mi población enfocada y accesible. Eso ya dimos, se supone que tienen que saber. Y en esa población yo saco un subconjunto que le voy a llamar muestra. Esto yo puedo calcular tamaño de muestra, cuántos sujetos tengo que incluir. Vamos a suponer que incluya 100. ¿Qué tengo que hacer luego con estos 100 sujetos seleccionados? Todos son diabéticos y tienen con heridas. Tengo que usar lo que se llama el muestreo probabilístico, que también ya dimos y fue tema de examen. ¿Qué era el muestreo? Era la manera de seleccionar sujetos. Y probabilístico significa que usa métodos al azar. Y el ejemplo más sencillo es el aleatorio simple. Por ejemplo, de estos 100 sujetos, yo sorteo quién va a recibir aloe vera y quién va a recibir, ¿qué otra intervención podríamos usar en vez de la crema de aloe vera? Una crema neutra, con vaselina. No tiene ningún extracto, pero tiene el mismo color y olor que el aloe vera que mandamos fabricar. Entonces, la primera gran característica del diseño experimental, aparte de la intervención, es que tengo que tener al menos 2 muestras. Y esa elección se debe hacer por métodos aleatorios, al azar. Eso se llama aleatorización. ¿Por qué tengo que sortear? Para que cada uno de estos grupos de pacientes, de los 100, 50 tengan posibilidad de recibir el aloe vera y 50 tengan la posibilidad de recibir la otra intervención. ¿Y cuáles son las otras intervenciones? Yo voy a comparar, dijimos, el aloe vera con otro tratamiento. Podría ser con un mercurocromo o podría ser con agua oxigenada, pero yo quiero probar crema de aloe vera con crema de vaselina, que es una sustancia inactiva, no tiene propiedades farmacéuticas. Cuando aplico la intervención, vale decir, le doy al diabético una crema que dice A y le doy una crema que dice B al otro grupo, tengo que ocultar al paciente qué contiene cada crema. Es más, ni el mismo médico tiene que saber qué es la crema A ni la crema B, solo el farmacéutico que preparó eso. Entonces, a 50 pacientes le damos el fármaco que vamos a investigar, aloe vera, y al otro grupo le vamos a dar otra sustancia inactiva. Cuando no tiene efecto farmacológico, se le llama placebo. Placebo. ¿Escucharon hablar de esta palabra? Es Sí, doctor. una sustancia sin propiedades farmacológicas. Ok. Esto de administrar sin que sepa el paciente, incluso sin que sepa el médico,
solamente al decodificar vas a ver que es pomada A y pomada B, se llama cegamiento. Y en este caso se llama ciego simple porque es en primera instancia, desde la intervención. ¿Qué debo hacer a continuación? ¿Este diseño les parece que es prospectivo o retrospectivo? Pregunta examen. Prospectivo, profe. Claro, tengo que ir hacia el futuro e ir controlando día a día cómo va la curación de esas heridas. Entonces, siempre el diseño experimental es prospectivo, no existe experimento retrospectivo. ¿Mm? Bien, ¿y qué tengo que hacer en el futuro? Si esta era mi variable predictora, la úlcera, ¿qué tengo que medir como desenlace? La curación. Pero ¿quién va a medir la curación? La curación o la persistencia de la úlcera o la curación sin enfermedad puede ocurrir en ambos grupos. El que mide ese resultado no debería saber qué estuvo recibiendo ese paciente. No sabe si ese paciente es de este grupo o de este grupo, para que no influya en los resultados, para que no diga, ah, esta úlcera está bastante bien mejor, cuando en realidad no está tan bien, porque eso es muy subjetivo. Y para evitar eso, entonces el que mide el desenlace idealmente no debe saber a qué grupo corresponde el paciente. Eso se llama doble ciego o cegamiento doble. Entonces hay un primer nivel de cegamiento a nivel de la intervención y un segundo cegamiento a nivel de la medición del resultado o desenlace. Y existe incluso un diseño experimental a triple ciego, que es el que hace los cálculos estadísticos, el que trabaja con EpiInfo y calcula el porcentaje de curación en este y en este. Este investigador no sabe qué es grupo A ni qué es grupo B para no influir de ninguna manera. Eso se llama triple ciego. Como ven, acá están todas las características de un diseño experimental, algo que nunca vimos en las clases de este año. ¿Qué le caracteriza? Resumo el diseño experimental. Número 1, que se hace una aleatorización para poder recibir tal o cual intervención. A veces, en vez de placebo, puedo usar otra sustancia activa o incluso tener otro subgrupo. Uno con mercurocromo, otro con aguaciquinada y otro le doy, qué sé yo, agua y jabón. Puedo tener varios subgrupos. Otra característica, que estos grupos se conforman al azar. Otra característica del experimento, que la intervención debería ser administrada sin que sepa el paciente ni el médico y el resultado debe ser medido también sin que sepa el científico, el experimentador, a qué grupo corresponde. Y lo ideal, que el que analiza los resultados tampoco conozca qué es lo que recibió tal o cual paciente. Una vez que tiene todo calculado, ahí recién se decodifica. Había sido que el grupo A era el paciente con vaselina y el grupo B con aloe vera. Hacemos los cálculos y ahí vemos si resultó o no resultó ese extracto que queremos probar. En resumen, saquen foto de esta diapositiva. ¿Qué le caracteriza entonces al diseño experimental? Que se manipula la variable independiente o la variable predictora, en este caso la úlcera del pie o la herida del pie del diabético,
para provocar cambios en la variable resultante. ¿Cuál es la variable resultante dependiente? La curación. Que la selección y asignación de los sujetos para recibir tal o cual intervención tiene que ser en forma aleatoria. Eso se llama aleatorización. Otra característica es que todos los sujetos tienen que ser similares. Los que reciben este y esta intervención tienen que ser similares. ¿En qué sentido? Todos tienen que ser tratados adecuadamente de la diabetes. Todos tienen que tener el mismo peso. Todos tienen que tener el mismo promedio de edad y la misma distribución de sexos. O sea, tienen que ser exactamente iguales, excepto este recibe el halo y este recibe el placebo. Eso se llama control de las variables extrínsecas. Y se les prohíbe a los pacientes que tomen antibióticos, por ejemplo. No puede ser que este grupo se cure porque había sido tomado antibiótico y no, era por el aloe. Este tampoco tiene que tomar antibióticos. Entonces se controlan todas las variables que pueden alterar mi desenlace. Y por último, existen los diseños experimentales, el cegamiento. El de primer grado cuando se interviene, de segundo grado cuando se miden los resultados y de tercer grado cuando se analizan las variables. Pregunta examen. ¿Les molesta cuando digo pregunta examen? No, profe. Y anotan, Pico. Tarea. Sí, profe. Bueno. Esto ya dijimos que es el cegamiento. Bien, estos diseños que recién mostré, este diseño que recién mostré, es el auténticamente experimental, porque se manipula, se aleatoriza y se hace cegamiento. Pero muchas veces no podemos hacer cumplir todos estos requisitos. Muchas veces no tenemos sujetos para el grupo control y muchas veces no podemos aleatorizar y muchas veces no podemos dejar de usar placebo. Ejemplo, yo quiero probar un antibiótico para ver si se cura más rápido la infección urinaria del diabético y a otro grupo le doy una pastilla placebo. Una pastilla que tiene el mismo color, sabor que el antibiótico, pero tiene almidón. ¿Qué les parece si yo hiciera ese tipo de experimento? Una infección tratada con un antibiótico nuevo y otro grupo con infección, pero tratado con placebo. No sería antiético, profe. Totalmente antiético. Entonces, muchas veces este tipo de diseño no se pueden hacer con un placebo. Tampoco a veces se puede hacer un cegamiento. En ese caso, ese tipo de variables se llaman cuasi experimentales. Cuasi quiere decir casi. Casi es un experimento. ¿Qué es lo que tiene experimento entonces? Que hago una intervención. A diferencia de todos los diseños anteriores, observacionales, casos y controles y cohortes, donde jamás yo intervení. Solamente observaba, analizaba, describía, pero nunca intervine. Acá sí hay una intervención. Entonces, cuasi experimental es cuando no se pueden cumplir por cuestiones éticas mayormente todas las características de un diseño experimental. Va a depender mucho de cada experimento que se pueda lograr esto o no. Entonces, los diseños cuasi experimentales, muchas veces las intervenciones se hacen dentro del mismo grupo. O sea, el mismo grupo diabético recibe primero tal intervención y luego se para y reciben la otra intervención, para así saber si son efectivos tal o cual intervención. Se llama intragrupo. Muy bien. Pero estos diseños cuasi experimentales no tienen la misma calidad metodológica
que un diseño experimental. ¿Qué ventajas tienen los experimentos? Nos dan la prueba más firme, más eficiente de la relación entre la causa y el efecto. Porque si yo le doy tal medicación, voy a saber si tiene o no tiene efecto. Por ejemplo, le doy una vacuna contra la viruela del mono y voy a ver si le previene o no le previene la viruela. Es la relación más firme entre causa y efecto. Vacuna versus enfermedad, por ejemplo, o antibiótico versus infección. Otra ventaja que es a veces la única manera de responder a ciertas preguntas de investigación. Si queremos saber cuál es el efecto de tal fármaco, de tal intervención, no existe otro tipo de diseño. Solamente tiene que ser experimental. Y a veces es la manera más rápida y más barata de responder a una pregunta de investigación. Es lo que se hacía durante la pandemia, cuando se producían en los laboratorios las vacunas, que se hacían experimentos en personas voluntarias y se veía si se enfermaban o no, porque el virus estaba circulando por todas las comunidades y era la manera más rápida y más barata de saber si eran efectivas o no. De hecho, los experimentos tienen fases. La fase experimental que se hace en los animales, luego se pasa a un grupo pequeño de personas y luego se hacen en masas, en poblaciones más grandes. Pero eso no es el tema ahora. Y otra ventaja del experimento, que se miden todas las variables que puedan perturbar los resultados. ¿Qué desventaja puede tener un experimento? Que a menudo son estudios costosos y requieren mucho tiempo de observación. Vamos a suponer que yo cree una pastilla que sirva para perder peso. ¿Cuánto tiempo les parece que debería observar a los obesos para saber si realmente les hace perder peso? Tengo que observarle muchas semanas y meses. Y por el camino se me pierden los pacientes. Viajan, no vienen más, etc. Eso que hace que yo requiera un sistema de monitoreo que hace que sea costoso. Y a veces el desenlace tarda en aparecer. Esa podría ser una desventaja. Y la más importante, la que dijo el compañero, es que suele haber barreras éticas para llevar adelante los experimentos. No puedo yo a veces darle placebo a alguien que realmente está enfermo, porque no es ético. A veces los desenlaces son muy raros, tardan en aparecer, y a veces yo hago también experimentos tan estandarizados, tan de laboratorio, que al final no puedo llevar mis resultados a la población en general, porque eran personas muy concretas y de laboratorio, y la población en general no tiene las condiciones de mis personas que me sirvieron para la investigación. Y no se puede estudiar muchas variables al mismo tiempo también. Y a veces no tenemos pacientes que quieran ser voluntarios. Puede haber problemas para tener muestras representativas. Entonces tenemos que hacer en animales, aunque ahora hay normas de respeto a los derechos de los animales. No sé si los animales tienen derechos, pero tenemos que respetar también a otros seres vivos. Y hablamos muchas veces de ética. Ética mencionamos. En todos los protocolos de ustedes tiene que figurar un apartado que se llama ética en la investigación. Ustedes tienen que colocar en sus protocolos cómo han respetado los principios éticos de la investigación en seres humanos. ¿Por qué no vamos a hacer
experimentos en animales, no tenemos bioterios. ¿Cuáles son esos grandes principios? Quiero que saquen foto o screen de pantalla de esta diapositiva. El primer principio de bioética es el de respetar a las personas. ¿Respetar qué cosa? Su autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad que tienen las personas de decidir libremente si participan o no de una investigación. No hace falta que sea un experimento. A veces una encuesta ya es una investigación que requiere contacto del investigador con esas personas y las personas no quieren responder las preguntas. Entonces, tenemos que respetar su negación, respetar su autonomía. No podemos amenazarles para que respondan a nuestro cuestionario o entren en una investigación. Y también, paralelamente, tenemos que proteger como investigadores a las personas que son dependientes o vulnerables. ¿Quiénes son los dependientes? Los niños. Los niños no entienden. No podemos por un caramelo hacer una práctica para saber si la vacuna de la viruela del mono les va a proteger o no les va a proteger. Por ejemplo, tenemos que solicitar permiso a sus padres. O sujetos vulnerables serían, por ejemplo, los ancianitos que están en un asilo. No podemos aprovecharnos de ellos que están ahí en silla de ruedas o en cama y hacer con ellos un experimento para saber si tal droga cura o no cura la demencia o la depresión o algo por el estilo. Porque ellos no pueden a lo mejor darse cuenta de que estamos aprovechándonos de su cuerpo. Eso tenemos que proteger entonces. Otro principio de importancia es el de beneficencia. Todo lo que hacemos para investigar tiene que producir un beneficio. Ese beneficio puede ser para prevenir un mal o un daño, por ejemplo, prevenir una enfermedad, o contrarrestar el daño, ejemplo, la herida de un diabético, o para fomentar el bien. Ejemplo, educarle al diabético para que no tenga úlceras en los pies, cómo lavarse los pies y usar zapatos adecuados. Todas esas intervenciones o investigaciones lo que buscan es el beneficio del paciente. Y tenemos que asegurar en nuestro protocolo que no vamos a cometer actos que puedan causarle daño o perjuicio. No. Tenemos que asegurar para que nuestro protocolo sea aprobado por la institución que va a avalar. La Universidad Privada del Este tiene un comité de ética que cuando evalúa los protocolos mira cómo el que presenta el protocolo respetó estos principios. Y el tercero se llama de justicia. Eso significa que tenemos que proteger la confidencialidad de los datos personales. No podemos hacer una encuesta y guardar los nombres y apellidos y teléfonos de los pacientes y luego alzar en el Facebook quiénes eran los pacientes con depresión y quiénes no tenían depresión. Eso no es justo. Tenemos que proteger la confidencialidad de los datos personales y si vamos a hacer una aleatorización que sea al azar y que sepan todos que pueden sufrir efectos indeseables o no cuando hacemos nuestro experimento, por ejemplo. Bien, estos principios tienen que estar en un consentimiento informado. Cuando vamos a trabajar con seres humanos, no con expedientes, no con datos de archivos, tiene que haber un consentimiento informado. ¿Qué es un documento? ¿Qué es? Es un documento impreso, donde están
estas características que nosotros como investigadores le vamos a dar a nuestros pacientes. ¿Con qué fin? Para darle información del objetivo de nuestra investigación. ¿Qué es lo que queremos saber con esta encuesta, con este experimento? ¿Qué métodos vamos a usar? Si le vamos a dar una inyección, le vamos a dar una cremita, le vamos a dar una cirugía, etc. Tienen que saber exactamente qué fármaco van a recibir o si van a haber posibilidad de que reciban un placebo. Tienen que saber esa posibilidad para que ellos aprueben si participan o no. Tienen que saber qué beneficios se espera con esa investigación, qué beneficio tanto para él como para la sociedad. También tienen que saber qué incomodidades o riesgos pueden ocurrir durante esa investigación. Si hay peligro de alguna intoxicación o alteración de otro órgano, etc. Tienen que saber, va a depender de cada estudio. Y tienen que saber qué efectos adversos puede haber, efectos indeseables, si es que cabe. También tienen que saber si existen o no tratamientos alternativos. Por ejemplo, para el diabético, tiene que saber que la curación con DACIN o oxigenada es también eficiente. Pero él quiere participar del uso de la cremita porque no quiere usarlo líquidos. En el consentimiento tiene que figurar una barra donde diga que él participa voluntariamente de esa investigación y que puede retirarse de ese estudio en cualquier momento sin que altere la relación médico-paciente ni se produzca perjuicio en su tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que llegado el momento, si dice, no, ya no quiero más participar, ya no me gusta más, puede retirarse. Y tiene que estar seguro de que va a poder seguir haciendo el hospital militar. Que no que porque sale el experimento ya no va a ser más atendido como paciente de ese hospital. O que no se le va a dar más remedio. O que los médicos ya no le van a atender más. Hay que darle garantía de que si se retira de la investigación, igual va a ser atendido. También hay que darle el consentimiento, el nombre y las direcciones, teléfono, etcétera, de las personas que tendrán acceso a los datos del paciente. Y hay que asegurarles de que van a ser confidenciales, ¿vale? Es decir, no vamos a divulgar datos personales. Suponiendo que pueda haber algún daño con nuestra investigación, hay que darle la oportunidad de darle la compensación económica o un tratamiento si es que sufre algún daño o lesión. Y también tiene que figurar claramente quién es el responsable, dónde se lo ubica. Tiene que tener posibilidad de preguntar a todas las dudas que tenga y tiene el derecho a recibir todas las respuestas que necesita, incluyendo dónde puede contactar con el investigador en un caso de urgencia. Como ven, un consentimiento informado es un documento escrito que tiene muchas partes que hay que adecuar a cada investigación. Eso le va a dar tranquilidad al investigador y al paciente voluntario. Esos consentimientos son documentos, como en este caso, que entran en la hoja de papel, donde figuran todos esos detalles que yo les había mencionado. Otro modelo de consentimiento, donde figuran los mismos datos de la persona, del investigador, todo lo que habíamos dicho de esos principios de bioética. Bien. Otro modelo de consentimiento, eso varía, que va a tener adentro, depende de cada investigación que vamos a hacer. Ok. Entre los productos que ustedes presentaron,
había algunos que requerían consentimiento informado. Ahora que ya saben de eso, deberían agregar a ese protocolo que se va a continuar más adelante cuando se tengan las tutorías. Alguien tenía que, yo le había subido que agregue un consentimiento. Bueno. Para terminar la clase de hoy, si me contenta el participan, vamos a ver la lista. Yo soy investigador y quiero hacer investigaciones, pero no sé bien qué diseño tengo que aplicar. Quiero que me vayan diciendo, porque así sería el examen, qué diseño se va a aplicar según el tema a investigar. Vamos a poner número 1, que quiero saber la prevalencia de gripe en estudiantes de colegio de Asunción ahora en junio del 2022. ¿Qué diseño les parece que debo aplicar? Micrófono abierto. Yo. Muy bien, pero el diseño, ¿qué es? Para el profe. ¿te parece que hay que hacer un experimento para saber quién tiene gripe y quién no tiene gripe? Observacional. Porque quiero saber qué frecuencia algunos tienen y otros no tienen. Ahora, ¿es prospectivo o retrospectivo? Es retrospectivo. Cuando yo me vaya a los colegios y entro al aula y le pregunto, ¿quién tiene gripe ahora? ¿O tuvo gripe esa semana, la semana pasada? Esa gripe ya estaba presente. Entonces es retrospectivo. Muy bien. Entonces un estudio observacional, va a ser simultáneamente descriptivo. No hay nada que realizar. Acá no se calcula R ni el valor de la P. Se derivan las frecuencias. Así como si variable tiempo, variable cualitativa, variable cuantitativa. ¿Se entendió? Entonces, cuando lo leemos, pregunta, objetivo, dice frecuencia o prevalencia, es un diseño observacional descriptivo, posiblemente retrospectivo. ¿Qué va a pasar si yo al contrario quiero saber por qué estos estudiantes se engriparon y por qué estos otros no se engriparon? Quiero saber los factores de riesgo para engriparse. ¿Qué diseño tengo que aplicar? ¿Observacional o experimental? Analítico. Muy bien. ¿Cuál de los diseños analíticos? Recuerda que teníamos controles y cohortes. Casos y controles de error. Muy bien. ¿Quiénes van a ser los casos? Los estudiantes. Los estudiantes con gripe. Exacto, los enfermos. ¿Y quiénes van a ser los controles? Estudiantes sin gripe. Exactamente. Tiene que ser del mismo lugar. No podemos ir a Chaco a buscar los tolerados. Tienen que ser sujetos del mismo lugar, del mismo tiempo. Muy bien. Entonces tenemos dos grupos, con gripe y sin gripe. ¿Y qué factores les parece que deberían medir? Ya la variable ya tenemos de tener gripe. La variable de predictor o la variable de desenlace. La predictora o el PP. No, La variable de desenlace. ya está el desenlace. Ya está presente la gripe ausente.
Y quiero saber las variables predictoras. ¿Cuáles se llaman en este caso factores de riesgo? ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo para que gripe en algunos y en otros no? Cuando digan yo siempre me gripo, yo siempre me cuido, y otro diga no, yo me gripo luego. ¿Qué factores de riesgo? ¿Cuál? El frío. Pero no están en cuanto al frío, yo diría más bien la frío. El cambio climático. No están en cuanto al cambio climático. Puede ser la inmunización, bebé. Claro, las defensas, cuando la que tiene un grupo y el otro grupo, si tiene vacunas, toman vitamina C, todos los factores que pudieran afectar la predisposición a que uno grupo caso se gripe y otro grupo no se gripe. Ese sería entonces bueno. ¿Se presenta otra diapositiva? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ya está el enlace. Entonces es caso y control. Pero tengo otra pregunta ahora, diferente. Quiero saber qué riesgo de engriparse tienen los estudiantes obesos de colegio de Asunción. Observación analítico de corte, puede ser. Exacto, de cohortes. Entonces tenemos que hablar de dos grupos de estudiantes. ¿Quién va a tener un grupo? Gripe. Obesidad. Obesidad, variable predictora. ¿Y quiénes van a conformar la otra cohorte? No obesos. Claro, no obesos. Perfecto. Entonces tenemos dos grupos. Cohorte 1, obesos, cohorte 2, no obesos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Observar, recuerden que no hay prenatal, observar prospectivamente a ver si se aparece desastre. Engripan o no engripan. Se separa de la variable predictora y se busca la de las. ¿Qué diseño que tenga que aplicar para responder a este tema de investigación o pregunta de investigación? Experimental. Experimental. Muy bien. Porque primero para pasar dice efecto. Cuando es efecto, es sí o sí un experimento. Y ¿cómo le parece que yo haría la intervención? Al azar, ¿cierto? Pero cuando Sería como vacuna y otra evolución. ok. Y entonces a un grupo yo le llevo la vacuna principal del ministerio y a otro grupo si sepa nada le llevo un placer seguro más. ¿Qué le parece ese experimento? Es antiético. Porque el que le llevan a los reciben en el suelo a que se enfermen, que tengan una neumonía y eso se mata. Entonces, ¿cómo podrían salir de esta situación? Pero ahí no tiene que ver qué poder efecto le va a dar a ellos. ¿Cómo
Viste que dice efecto de la vacuna gripal en estudiantes del Colegio de Asunción. Sí. ¿Qué tipo de efectos tiene la vacuna? Entendí. Vos hablas del efecto colateral. También, obviamente, lo que quiero saber es el efecto protector. Si pusiera que la palabra protector, va a quedar mejor, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene ponerse la vacuna para protegerse de la gripe? Al mismo tiempo, también también el efecto colateral. Tenés razón. A lo mejor es efectiva, pero ya llega el efecto colateral. Bueno, la única manera de salir al paso de esta situación no ponerle placebo a algunos, es ponerle la vacuna principal del ministerio, que es trivalente contra el virus, versus otra vacuna. Por ejemplo, la tetravalente se compra en la farmacia, que cubre cuatro virus. Entonces no le dejamos a nadie desprotegido para que sea antiético. En resumen, acá ganan las cuatro clases pasadas. Cuando me pregunta o mi objetivo habla de frecuencia, valencia, es un diseño observacional descriptivo. Simple pregunta, habla de palabra riesgo, menciona riesgo. Entonces el diseño observacional analítico. Y ahí pongan toda su vida para saber si va a ser un caso de control o uno de coortes. ¿Qué es lo que busca el diseño de los controles? La variable predictor, que busca la variable que enseña coortes en vez de desenlace. Y si la pregunta menciona el efecto o efectividad de una intervención, no hay duda de que es experimental o tal vez es cuasi experimental, pero hay una intervención. Esto resume toda la clase y es competencia básica de lo que tienen que saber de este curso. Y ahí hay otra pregunta. Pablo. Profe, antes de tu pregunta, ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí. ¿Cómo voy a diferenciar cuando es cuasi experimental? No. Vas a diferenciar según la manera de aplicar o no. Si se puede aplicar o no, eso va a decidir como investigador, ¿no? Yo no voy a plantear que es experimental o puede ser experimental, ¿no? Si hay una diferenciación experimental. Dale, gracias. Capaz de tener en cabo. Bueno, vamos a agregar ahora vos. Valor del olor amarillento en la secreción catarral en la presencia de bacterias en el aparato respiratorio. ¿Normalmente? No, normalmente no. Bueno, anteriormente. Sí. Fue mucho catarro. El color era catarro. Miraste el color, ¿verdad? Sí, medio verdoso. Verdoso, bueno, amarillo verdoso. Ese color amarillo verdoso se debe al virus que te dio la gripe. Había una bacteria también ahí que requería de antibióticos. Ustedes saben que las gripes no se tratan con antibióticos. Las infecciones respiratorias, bronquitis, bacterianas, sí se tratan con antibióticos. Ese color verdoso está su verdadero nombre. La verdad. ¿Y tomaste antibiótico? No. Bueno, ¿cómo podemos saber si lo que tiene catarro, el amarillento, blanco, se debe a una bacteria que está aprovechando la gripe para infectarnos también? La bacteria vive en nuestra garganta. Y cuando bajan la defensa durante la gripe, aprovechan los problemas y sobreinfectan. ¿Cómo vamos a saber si el cambio de color
la presencia de bacterias. ¿Qué debería hacer? Para un problema de nuevo, profe. Y acá la pregunta. ¿Cómo vos saber qué valor predictivo tiene el color amarillo del carro en la aparición presencia de bacterias en la bronquitis? Tiene los cámaras En un laboratorio de gluten. así. Tengo que comparar el color con un estudio laboratorial. Ese diseño es esencial y va a ser tema de la próxima clase. Se llama diseño de pruebas diagnósticas. El diseño es esencial que nos da nuestro esquema de realmente es observacional y es analítico, pero no sigue dando este proceso que nosotros conocemos. Sería una herramienta para colaborar, pero no es experimental. Ese va a ser el tema de la próxima clase. Bueno. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Ya saben los experimentos. Sí, profe. Súper todo la clase de retroalimentación. Bueno, y durante la pandemia se habló mucho de veneno, fase 1, fase 2, fase 3, bueno, las vacunas. Bueno, todos los experimentos se hacían con el rigor donde estaba trabajando, porque hay que darle garantía a los resultados de que no quedan manipulados por la empresa farmacéutica para poder decirnos son muy buenos, son efectivos en el 95%, pónganse todo, háganse caro, para que la guía médica pueda aceptar los resultados de la efectividad. Necesita que se haya hecho con experimentos que sigan ese rigor que acabo de tratarles. Bueno, no hay más preguntas. Voy a revisar. Sí. ¿Ya ven ustedes la lista? Sí, profe. Bueno, ¿empezamos de la A o de la Z? La Z, profe. Dale, entiendan que porque va a haber mucho ausente hoy.